estamos codificando la clase triángulo. Si recordamos, hicimos 3 intentos de un diagrama, o sea, una abstracción del triángulo. Dijimos que la primera no aplicaba por ningún lado porque no, o sea, no puede tener base de altura y luego otros dos lados. Bueno, este no. Dijimos que este sí, pero no es lo que nos sirve para nuestro problema. Sí podemos definir un triángulo con 3 lados y de ahí podemos obtener el área del perímetro. Pero como acá nos decían que el triángulo estaba formado por 3 puntos, por sus vértices, entonces pues hicimos otra abstracción y ahora en lugar de poner 3 lados pusimos 3 vértices. Ahora, eso no quiere decir que el triángulo pues no tenga lados, porque pues nada más que los lados ahora los vamos a poder calcular a través de la distancia entre 2 vértices, entre 2 puntos. Muy bien, entonces vamos a recuperar por aquí nuestra clase. Antes. La clase triángulo, vemos que son tres atributos que son puntos, son objetos. Eso lo hace un poco diferente porque, por ejemplo, cuando se recibe como parámetro una referencia de un punto, ese punto entra al triángulo. Entonces, el objeto puede modificarse desde fuera del triángulo y desde dentro del triángulo. Eso no necesariamente es un problema, pero sí tenemos que considerarlo. Tenemos que ser conscientes de que todo lo que llega por referencia, pues realmente no es tan privado como podríamos pensar. Aunque aquí diga que son privados, en realidad no lo son, o no lo son tanto, no lo son al 100%. Bien, vamos a agregar ahora sí los métodos, pero fíjense que antes de eso, nos faltan los métodos de cálculo que son todos los lados, cada lado lo tenemos que calcular y luego el área y luego el perímetro. Bueno, pero antes de eso, vamos a tomar, yo ayer había creado este triángulo, ¿sí? Pero con la intención de poder comprobar que lo que hagamos es correcto, que calcula el área, el perímetro como debe ser, pues tal vez aquí si yo quisiera comprobarlo sería un poquito difícil sobre este triángulo calcular su área y su perímetro. Entonces por esa razón yo acá tracé otro triángulo, ¿sí? A ver, este triángulo, me dicen, ¿me ayudan con las coordenadas, por favor? Como aquí fue A, B y C, para que no se confundan, ya que vamos a crearlo en la misma aplicación, vamos a ponerle el punto D, el E y el F. ¿Me ayudan con las coordenadas? ¿Cuáles serían las coordenadas del punto D? 2,6. Luego, este sería el punto E. El punto E, ¿qué coordenadas tendría? 5, menos 2. ¿Sí? Y luego el punto F, ¿qué coordenadas tendría? Menos 4 y menos 2. Ok, gracias. Ahí tenemos pues esas coordenadas. Y la idea es que nosotros podamos calcular. ¿Por qué lo puse así? Porque es más fácil que calcularlo sobre este. Debe funcionar para cualquier triángulo. Pero aquí es un poco más difícil de calcular. ¿Y por qué lo quiero calcular? Pues para ver si estamos haciendo bien los métodos. Bueno, entonces, este es más fácil de calcular su área y su perímetro. Porque, ¿cuál es la fórmula del área? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Así la fórmula de primaria. Base por altura entre 2. Entonces, sí, yo puse intencionalmente la base horizontal para que su altura fuera vertical. Entonces, es base por altura entre 2. Así dice la fórmula. ¿Cuánto valdría la base de este triángulo? En cuadritos. ¿Cuántos cuadritos son? La base, puede ser cualquier lado, pero me conviene tomar el de abajo. ¿Cuántos cuadritos vale? 9. Y la altura pues yo la puedo trazar. Vamos a trazarla
aquí, en este color, la voy a trazar de esta manera, así. Como les digo, intencionalmente yo puse un lado horizontal para que su altura fuera vertical. Tiene que formar 90 grados aquí. ¿Cuánto vale la altura? ¿Cuántos cuadritos? 8. 9 por 8 entre 2 y esto me da, ¿cuánto da? 36. Ese es el área, ¿sí? Bueno, entonces vamos a suponer que este fuera L1, el lado 1, y que este fuera el lado 2 y este el lado 3. Obviamente el perímetro pues sería la suma de los tres lados, ¿no? O sea, perímetro lo estamos calculando con fórmulas de geometría para confrontarlo, verificarlo con nuestra clase, a ver si está haciendo bien. Bueno, el perímetro sería la suma de los tres lados, lado 1 más lado 2 más lado 3. El lado 1 está fácil. No, el lado 2. El lado 2 está fácil porque es la base, ¿no? ¿Cuánto vale el lado 2? 9. ¿Y cómo puedo obtener el lado 1? Si se fijan, esta altura dividió el triángulo en dos triángulos rectángulos, el de la izquierda y el de la derecha. Entonces, yo tengo aquí, este cateto vale 3, ¿no? ¿Sí? Vale 3. ¿Y este cateto cuánto vale? Ya es la altura, es 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, esta es la hipotenusa del triángulo que estoy viendo aquí. Así es que ya sabemos cómo calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, eso lo voy a hacer aquí con esto. Le voy a decir, el lado 1, L1, es igual a la raíz cuadrada ¿de qué? De un cateto al cuadrado, digamos este de abajo es 3 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, que sería 8 al cuadrado. Y eso me dicen por favor cuánto da eso. Es 3 al cuadrado más 8 al cuadrado. Son 9 más 64. Y luego la raíz cuadrada. Es 9 más 64, lo que me dé raíz cuadrada. ¿Cuánto da? 8.54, gracias. Eso es lo que da, ¿sí? Bueno, entonces ya le pongo aquí aceptar. Ese es el lado 2, perdón, el lado 1. Ya tenemos el lado 1 y el 2. Vamos a calcular ahora el lado 3. ¿Sí? El lado 3. Va a ser similar a esto, ¿no? Va a ser muy parecido a esto. Más, voy a tomar este y lo voy a... A ver, entonces aquí sería... Nada más le voy a cambiar pues los datos. Aquí sería el lado 3. El lado 3, pues es otro triángulo rectángulo. Y tenemos este cateto y vamos a calcular la hipotenusa. Entonces, ¿qué sería? ¿La raíz cuadrada de quién? ¿De cuántos son? ¿5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Son 6? Porque es todo este triángulo de aquí. Entonces, son 6, ¿no? 6 al cuadrado. ¿Y cuántos son hacia arriba? Pues es la misma altura, son 8. Ese queda igual. Entonces aquí sería 6 al cuadrado 36, más 8 al cuadrado 64, sumamos, me da 100. Raíz cuadrada de 100, 10. Entonces esto me da 10. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos los tres lados, por lo tanto el perímetro, vamos a ponerlo por acá. A ver, el perímetro sería igual al lado 1 que vale 9, no, vale 8.54.
8.54 más el lado 2 que vale 9 más el lado 3 que vale 10. ¿Cuánto da eso, por favor? 9 más 10 más 8.54. ¿Cuánto? No, pero es más, es más. No. 8.54 más 9 más 10. 19 y 8, 27.54. Bueno, entonces ya tenemos aquí resultados. El área 36 y el perímetro 27.54. La idea es que ahorita vamos nosotros a crear los métodos que calculan el área del perímetro de este rectángulo, perdón, de este triángulo. Claro que primero tenemos que crear los puntos y con los puntos crear el triángulo. Y luego ya decirle cuánto vale tu área, cuánto vale tu perímetro. Y la idea es que los vamos a checar contra esto. Debe dar lo mismo. No importa qué método se utilice, el área del perímetro siempre debe dar lo mismo para el mismo triángulo. Bueno, entonces, pues vamos a empezar nosotros acá nuestra clase. Pues a generar los métodos de cálculo. Ahorita tenemos constructores, el toString, los getSet. Vamos a empezar con los métodos de cálculo. El primero sería el lado 1. El triángulo tiene 3 lados, pero nosotros lo estamos definiendo con 3 vértices, 3 puntos. El lado, pues es un valor de tipo doble, es un escalar. Lado 1 es un método, no es un atributo. ¿Cómo vamos a calcular el lado 1 del triángulo, no de este en particular, de cualquier triángulo de nuestra clase? Pues los lados son la distancia entre cada par de puntos. El lado 1 vamos a decir que del vértice 1, que es nuestro primer punto, vamos a calcular la distancia con respecto al vértice 2. Ya tenemos el primer lado. Vértices, recuerden que son puntos. No son valores dobles o enteros, no son primitivos, son objetos, son puntos. Bueno, vamos a calcular ahora el lado 2. Ya estamos dentro de la clase triángulo, obviamente. ¿Cómo se calcularía el lado 2? Pues siguiendo la secuencia, va a ser la distancia entre el vértice 2 y el vértice 3. Entonces aquí sería return vértice 2. Le vamos a pedir que calcule la distancia con el vértice. Cualquier punto de nuestra clase, cualquier objeto de nuestra clase punto, sabe calcular la distancia entre 2 puntos y el punto medio entre 2 puntos. Muy bien, entonces ya tenemos el lado 2. ¿Qué sigue ahora? El lado 3. ¿Cómo vamos a calcular el lado 3? ¿Cómo será? ¿Cómo sería, chavos? ¿Estamos aquí? ¿Cómo se calcularía el lado 3? Sí, sin miedo, digan. Así con ganas. O así lo dejamos, pues. ¿Entre qué y qué? Entre el 3 y el 1. O entre el 1 y el 3, como quieran. Pero bueno, para irnos en la secuencia, return del vértice 3, le vamos a decir que calcule la distancia contra el vértice 1. Ya con esto tenemos los 3 lados del triángulo. Y con ellos puedo calcular directamente ya el perímetro. El perímetro pues es la suma de los 3 lados. Entonces podemos agregar ya nuestro método perímetro. La intención final o inicial, según como sea, es calcular el área y el perímetro. Ese es el compromiso, calcular área y perímetro. En el inter van a aparecer otros cálculos. Como aquí, los lados. Bueno, el perímetro es otro método, pues va a ser la suma de los 3 lados. Entonces le digo, vas a regresar y le pido que calcule el lado 1 más el lado 2 más el lado 3. Acuérdense que son métodos, no son atributos. Cuando le pida que calcule el perímetro, va a mandar llamar la distancia pues 3 veces. Entre 1 y 2, entre 2 y 3 y entre 3 y 1.
Bueno, el perímetro aquí fue muy directo. ¿El área cómo la vamos a calcular? Por acá aplicamos la fórmula de base por altura entre 2 porque yo puse un triángulo donde se facilitaba identificar la base y la altura. Pero acá pues no, pues es cualquier triángulo. Ahora, no es la única fórmula con la que podemos obtener el área de un triángulo, la de base por altura entre 2. ¿Alguien se acuerda cómo obtener el área de un triángulo conociendo los tres lados? Y digo conociendo porque ya los tenemos calculados. No, pero no tenemos la altura. La base puede ser un lado, pero la altura no la tenemos y no está tan fácil calcularla. Nos meteríamos ahí en otro análisis. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el área de un triángulo si conocemos los tres lados? Puede ser, pero mira, aquí simplemente esta altura no me da en el punto medio. Sí, ¿verdad? Bueno, pero es un intento. Bueno, ya lo habíamos visto, ¿eh? Esto ya lo habíamos visto. Hay una fórmula que se llama de Herón. ¿Sí? La fórmula de Herón me dice que, conocidos los lados del triángulo, nada más que aquí los menciona como A, B y C. El área es, primero obtenemos el semiperímetro, que es el perímetro entre 2, y luego aplicamos esta fórmula y ya me da el área. ¿Sí? Entonces vamos a aplicar la fórmula de Herón para calcularlo. Voy a poner por acá, aquí, public doble área. Y luego aquí aplicamos fórmula de Herón. Bueno, la fórmula de Herón dice, tienes que calcular primero el semiperímetro, es la mitad del perímetro. Y bueno, pues, vamos a meterlo en la variable S, como dice ahí. Es una variable que no existe, hay que declararla. No todas las variables tienen que ser atributos de la clase. A veces por no batallar, todas las ponemos como atributos de la clase. Los diseños de clase no son solo sintaxis, algunos en el proyecto me han puesto la clase inversionista y luego ahí mismo ponen la generación de los nombres y funciona. Pero pues no es la idea, no es la idea nada más, pues yo en ese caso, para todos los problemas, haría una sola clase y ahí metería todo lo que yo necesito. Y luego ya nada más la mando a llamar de la aplicación. Esa no es la idea, ¿verdad? La idea es estructurar la información de tal manera que se pueda reutilizar de manera eficiente. Entonces, por eso, yo tengo un método, una clase que se llama nombres. Su objetivo es generar nombres aleatorios. Un objetivo de la clase inversionista no es generar nombres aleatorios, es calcular las inversiones, ¿sí? Por eso deben estar por separado, aunque las juntemos y funcione. Bueno, entonces aquí la variable S no tiene por qué ser un atributo, es una variable local del método, la declaramos ahí. Es igual, dice aquí que la suma de los tres lados, pero eso lo tenemos en el perímetro. Perímetro entre 2. Y luego, pues ya vamos a aplicar esta fórmula. Dice la raíz cuadrada de la S por la diferencia de S menos el primer lado, por la diferencia de S menos el segundo lado, por la diferencia de S menos el tercer lado. Nada más que con nosotros no son A, B y C, son lado 1, lado 2 y lado 3. Bueno, vamos a aplicar eso. Return. Y luego le vamos a decir la raíz cuadrada de la S, ahí está bien la S, por la S menos el lado 1, es un método, por la S menos el lado 2. Lleva paréntesis porque es método, por la S menos el lado 3. Así quedó. Cuando calculamos el área, calculamos los lados, y cuando calculamos los lados, calculamos la distancia. Aquí los métodos de la misma clase como lado 1 y perímetro, pues no necesito ponerles ninguna referencia porque estamos dentro del mismo objeto.
Si quisiera ponerles una referencia sería this, pero pues no es necesario. Bueno, ya tenemos el área. Ahora vamos a verificar si esto es correcto. Por eso aquí les pedí que me ayudaran a calcular el área del perímetro de este triángulo. Es el que vamos a crear. A ver, lo voy a poner ahí. La idea es que se pueda observar el triángulo. A ver, ahí está el triángulo, ¿sí? A ver si se aprecian los puntos, ¿va? Bueno, me voy a ir a la aplicación. Aquí ya tenemos creados los puntos A, B y C. Vamos a crear ahora los puntos D, E y F. Entonces, punto D es igual a new punto y le paso las coordenadas 2, 6. Aquí 2,6. Aquí mismo puedo crear los demás puntos, ¿verdad? El E es igual a un nuevo punto y ahora son 5 menos 2. 5 menos 2. Y el punto F sería menos 4 menos 2. Acabamos de crear los puntos y con los puntos vamos a crear el triángulo. Como lo pinté de azul, acá le llamé verde, porque este era verde, este es azul. Entonces le voy a decir triángulo, la clase triángulo, vamos a crear el objeto cuya referencia se va a llamar azul, igual a new triángulo, y le vamos a pasar, tenemos dos constructores, el de default que nos crea 3 puntos en los 3 vértices en el origen, y el otro constructor le pasamos los vértices que creamos, los puntos que creamos D, E y F. Ya sabemos que se le está pasando por referencia. Entonces, el punto D lo va a recibir como vértice 1 y le va a pasar la referencia al atributo vértice 1. Entonces, vértice 1 del objeto azul y D es el mismo objeto. Vértice 2 del triángulo azul y E son el mismo objeto. Por fuera se conoce como E y por eso se conoce como vértice 2. Eso, como les digo, no necesariamente es un problema, pero no se nos debe olvidar, porque igual si yo quiero una privacidad total, pues tendría que hacerlo de otra forma. Como veíamos ayer, tal vez con el constructor de copia. Bueno, ya está eso. Ahora, le voy a dar salida a todos los elementos que tenemos calculados del triángulo, porque tenemos manera de verificarlo acá en el ejemplo. Entonces le voy a decir, system out, y le voy a poner aquí triángulo azul. Un brinco de línea para que no se pegue con lo de ayer. Y luego le voy a decir que del triángulo azul ya tenemos la referencia azul. Que me muestre el primer lado. El primer lado me lo regresa el método lado 1. Entonces le digo azul lado 1. Y bueno, quiero que me muestre los 3 lados. Aquí sería segundo lado. Y acá tercer lado. Y aquí sería lado 1, lado 2 y lado 3. Y también ya estamos en condiciones de pedirle el área y el perímetro. La aplicación, vean como que no se mete en los cálculos. Eso lo sabe hacer la clase triángulo. Esa es una de las ideas, es una de las ideas de la programación orientada a objetos, que la complejidad la hagan las clases a la que pertenecen los objetos. De tal manera que la aplicación pues nada más se encarga como de la interfaz, ¿verdad? De tener los datos, de crear los objetos, pasarle la información.
Bueno, vamos ahora a decirle que nos muestre el área. El área. Y esto se lo vamos a pedir al objeto azul. Área, ¿verdad? Y pues también el perímetro. Perímetro, le mandamos pedir el método perímetro. Vamos a calcular todo eso, a mostrarlo y verificarlo contra nuestro ejemplo. A ver. Dice ahí, triángulo azul. El primer lado dice que vale 8.54. 8.54, pues, bueno, coincidió con el primero. Ah, el segundo lado dice que vale 0. El tercer lado dice que vale 10. Como el segundo lado está mal, pues todo lo demás también. Vamos a checar qué pasa con el segundo lado. El tercer lado sí está bien. Vamos a ver qué pasa con el método lado 2. Seguramente me equivoqué y nadie me dijo nada. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué me dio 0? Porque se está calculando la distancia entre el punto y sí mismo, pues es 0. Entonces aquí está, es entre el vértice 2 y el vértice 3, ¿verdad? O sea, el lado 1 es entre el 1 y el 2. El lado 2 es entre el 2 y el 3. Y el lado 3 es entre el 3 y el 1. A ver, ahora sí vamos a checar. Y vemos que ahora sí es 8.54. Aquí está uno de los lados. El otro lado vale 9. Aquí está un 9. Y el tercer lado vale 10. Hasta coincidió en la secuencia, ¿no? Dice que el área vale 36. Aquí está el 36. Y el perímetro 27.54. Ahí está. Entonces, bueno, quiere decir que nuestros métodos están trabajando correctamente. Tendríamos que probar más, pero vamos bien. Muy bien. Ahora, eso fue lo que nos pidió el enunciado, el área y el perímetro. Y podemos decir que ya cumplimos. Pero como siempre nos piden más cosas, entonces, ¿qué otro dato podríamos obtener del triángulo? Ya, ahora sí, nos ponemos en modo usuario, a pedir cosas. ¿Sí? ¿Qué más podríamos obtener del triángulo? ¿Por qué se llama triángulo? ¿Por qué? Porque tiene 3 ángulos y por consecuencia tiene 3 lados. Pero el nombre viene de que tiene 3 ángulos. Entonces, un dato también importante en el triángulo, aparte de los lados, pues pueden ser los ángulos. ¿Cuánto valdría cada ángulo? Si esto fuera para un triángulo rectángulo no es tanto problema porque en el triángulo rectángulo podemos, por ejemplo, calcular, si conozco los 3 lados, pues puedo calcular, por ejemplo, el seno de un ángulo, de este ángulo. Cateto puesto entre hipotenusa. Y luego al resultado le obtengo el arco seno y ya me da el ángulo. Pero para un triángulo cualquiera que no sea rectángulo, o podría ser rectángulo, cualquier triángulo, ¿cómo obtenemos el valor del ángulo? ¿Cómo lo podemos calcular si conocemos los 3 lados? Ahí hay que investigarle un poquito, recordar o consultar cómo los 3 lados, cómo los puedo relacionar para calcular el ángulo. Por ejemplo, ¿cómo le hago para calcular este ángulo? Si ya conozco los 3 lados, ya los conozco. Bueno, entonces, ahí vamos a recurrir a la ley de los cosenos. La ley de los senos también nos podría servir, pero la ley de los senos dice, A, suponiendo que son los lados A y C, como dice aquí, A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B, es igual a C sobre el seno de C. Pero ese no nos sirve de mucho porque conozco los 3 lados, pero no conozco ningún ángulo, entonces no puedo despejar de ahí un ángulo. En cambio, la ley de los cosenos, sí, miren. Aquí está la ley de los cosenos, ¿sí? Aquí nos está marcando 3 ángulos, alfa, beta y aunque creo que se llama teta, pero yo le voy a llamar gamma, ¿sí? Alfa, beta y gamma. Bueno,
¿Cómo puedo yo calcular el ángulo si conozco los tres lados? Vamos a ubicarnos en alfa. Alfa tiene como lado opuesto A, ¿sí? Y como los lados que forman el ángulo alfa son B y C. Bueno, nos concentramos en este primero, porque esto viene para cada uno de los tres ángulos. Pero, ¿cómo lo podemos relacionar? Dice, bueno, prácticamente esto es como el teorema de Pitágoras, pero restándole algo. Dice, un lado al cuadrado, en este caso A, es igual al cuadrado del otro lado más el cuadrado del tercer lado, restándole la multiplicación dos veces de los otros lados, no de A, de los otros lados, multiplicado por el coseno del ángulo que forman esos dos lados. El ángulo alfa está formado por los lados, o la unión de los lados, en un vértice B y C. Entonces podríamos decir que para un ángulo dado, la relación de la ley de los cosenos dice que su lado opuesto al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los lados que forman el ángulo menos dos veces la multiplicación de esos dos lados por el coseno de ese ángulo. Yo conozco A, B y C, ya los conocemos, pero en nuestro caso no se llaman A, B y C, se llaman lado 1, lado 2 y lado 3. Entonces de aquí lo que tendremos que hacer es despejar el coseno. Bueno, no solo el coseno, despejar el ángulo. Porque no me interesa el coseno del ángulo, me interesa el ángulo. Entonces, bueno, para irnos un poquito más rápido, por aquí yo tengo el desarrollo de cómo despejaríamos el ángulo. Esto se refiere nada más al ángulo alfa, ¿sí? Tomo el primer renglón. Entonces, la idea es despejar alfa. Bien, entonces lo hago en partes. Primero, de aquí de esta fórmula pasé el b cuadrada y c cuadrada restando. Esto los pasé restando. Y del lado derecho nada más me quedó menos 2bc el coseno del ángulo. Y entonces, pues siguiendo con el despeje, aquí despejamos el coseno del ángulo es el lado opuesto al ángulo al cuadrado menos el cuadrado de los otros dos entre la multiplicación dos veces de esos dos. Bueno, pero insisto, no me interesa el coseno, me interesa el ángulo. Si ya conozco el coseno, ¿cómo obtengo el ángulo? Pues con el arco coseno. Eso quiere decir el arco coseno. El arco coseno es el ángulo cuyo coseno es el que nosotros le pasamos. Por ejemplo, el coseno de 60 grados es 0.8666. Bueno, el arco coseno de 0.8666 es 60 grados. Eso es el arco coseno. Este es lo que vamos a aplicar nosotros. Y lo vamos a hacer para beta también, pero en beta, pues digamos que su lado opuesto es la B. Y para gamma, su lado opuesto es la C. Nada más hacemos los ajustes correspondientes. Bueno, entonces voy a dejar este aquí a la vista. Lo que vamos a aplicar realmente, pues es el despeje. Es este que está aquí. Este que está aquí. Bueno, vamos a aplicarlo en nuestra clase. Aquí, y le voy a poner al método el nombre del ángulo, el primero es alfa. Esto sería public doble, el valor del ángulo pues es un valor doble. Le voy a poner alfa. Y voy a aplicar esta fórmula. Sería return. ¿Cómo obtengo el arco coseno? Con la librería, con la clase mat. Ahí está el acordeón. ¿Cuál es la función que me da el arco coseno? A cos, ¿verdad? Coseno, el coseno, yo le doy el ángulo y me da el coseno. El arco coseno, yo le doy el coseno y me da el ángulo. ¿Sí? Eso es lo que necesito. Entonces, el arco coseno. El arco coseno y aplico pues toda esta fórmula. Estoy con alfa está opuesto al lado A, beta al lado B y gamma al lado C. O en nuestro caso, alfa está opuesto al lado 1, beta al lado 2 y gamma al lado 3. Entonces quedaría mat.pow, su lado opuesto es lado 1. Lado 1, que es un método, va a estar elevado al cuadrado. Esto es la A cuadrada. Luego le vamos a restar, voy a poner aquí menos, mat.pow, también vamos a elevar al cuadrado
Pero ahora uno de los otros dos lados, que sería lado 2. ¿Sí? Menos. Ahora vamos a elevar al cuadrado el lado restante, lado 3, elevado al cuadrado. Todo eso que acabo de poner es el numerador y se debe dividir entre todo el denominador. Entonces, aquí lo voy a agrupar, el puro numerador. Este es el numerador, ¿sí? Ahí está. Y esto lo voy a dividir entre esta multiplicación. Sería, también necesito agruparlo. Menos 2 por B es el lado 2, C es el lado 3. Sería lado 2 por lado 3. Y ya me daría el arco coseno. Bueno, ese me daría el ángulo. El ángulo, perdón, que está opuesto al lado 1. Le estamos llamando alfa. El lado 1 se eleva al cuadrado, se le resta el cuadrado de los otros dos y se divide entre menos 2 por los otros dos. Bueno, entonces el ángulo siguiente, que es beta, pues sería casi lo mismo, pero nada más la cambiamos los lados, ¿verdad? Entonces nos iríamos aquí el ángulo beta. Ahora es el opuesto al lado 2, por lo tanto los otros dos lados es el 1 y el 3. Entonces aquí sería lado 2 y acá sería lado 1 y lado 3. Lado 1 y lado 3. Al lado 2 le restamos los otros. Y luego pondríamos el ángulo gamma. A ver, el ángulo gamma sería así, ¿verdad? Gamma. Bueno, ahora el lado opuesto al ángulo gamma sería el lado 3 y los otros dos serían el 1 y el 2. Entonces aquí le pondríamos lado 3 y aquí lado 1 y lado 2. Y acá lado 1 y lado 2. ¿Sí? Y ya tenemos los tres ángulos calculados. Vamos a comprobarlo. Más o menos, si ustedes se fijan, en la figura del triángulo que formamos, en este, pues, aunque no está a escala, pero sí nos da una idea muy clara de más o menos los ángulos se ven similares, no se ven uno así mucho más grande que los otros, o mucho más pequeño. Más o menos, y cómo, bueno, ¿cuánto deben sumar los ángulos de un triángulo? 180. O sea, deben andar aproximadamente en 60 más o menos los tres. Porque se ven parecidos y como son tres parecidos, pues deben andar cerca del 60. Bueno, entonces vamos a probar acá. Le vamos a decir que queremos los ángulos. Bueno, le voy a poner aquí primer ángulo o alfa. Alfa es igual y le pido aquí azul que me calcule el ángulo alfa. Alfa, ¿verdad? Y luego vamos a decirle que nos ponga el beta y el gamma. Podríamos pensar, ¿por qué el ángulo gamma no lo calculamos a 180, le quitamos los otros dos? Y ya me da, ¿no? Me debe dar. Pero yo creo que no es una buena idea, porque si tenemos errores en los otros dos, pues no me va a dar tampoco acá. Es preferible calcularlos cada uno por su cuenta y luego sumarlos a ver si me da los 180. Ahí ya estaría comprobando que ando bien. Bueno, aquí sería beta y gamma. Y pues vamos a sumarlos de una vez, ¿no? Bueno, ahorita los sumamos.
Vamos a probar. Yo decía que deben andar cercanos al 60 grados, o sea, más o menos, ¿verdad? Pero pues están muy lejos, ¿verdad? Están muy lejos de lo que esperábamos. De todos modos, vamos a sumarlos, ¿sí? Vamos a sumar los tres. Entonces diríamos doble suma es igual. Y vamos a sumar de este triángulo los tres ángulos. Alfa más azul beta más azul gamma. Y vamos a mostrarlo. Suma de ángulos, ¿sí? Y aquí le pondríamos más suma. ¿Así? Ya sé que no me va a dar 180. Pero ¿cuánto me da? ¿Conocen este número? ¿Cuál es? Es pi, ¿verdad? Es una forma bastante complicada de calcular pi. La suma de los ángulos de un triángulo me da pi siempre, siempre, pero siempre y cuando los estemos midiendo ¿en qué? ¿En qué unidad? Eso está bien. Lo que pasa es que recuerden que las funciones trigonométricas en los lenguajes de programación no manejan ángulos. ¿Qué manejan? Radianes. Entonces, si está bien, la suma de los tres ángulos me debe dar pi radianes. Y pi radianes es lo mismo que 180 grados. Bueno, entonces, eso está bien, nada más que el ángulo está en radianes. Y acá, bueno, recordemos que, lo tenemos por aquí, 180 grados es igual a pi radianes. Pero si nosotros, ¿cuál es la unidad que más utilizamos en los ángulos? Por los grados, ¿verdad? Entonces, un usuario de la clase triángulo podría decir, pues está bien que tú manejes radianes, pero yo necesito grados. Entonces, pues podemos tener otros métodos que me regresen el ángulo, pero en grados. Con esta conversión. Sabemos que 180 grados son pi radianes, entonces, pues es simplemente una conversión. Vamos a agregarle esos tres métodos a la clase. A ver, le diría public doble. Le voy a poner ángulo 1. Así como lados, el ángulo 1 sería el ángulo alfa, pero en grados. Entonces sería return alfa, que calcule el ángulo alfa, por 180 entre pi. ¿Sí? Ese sería el ángulo 1. Y así el ángulo 2 sería beta por 180 entre pi. Vamos a poner los otros dos. Sería ángulo 2 es, en lugar de alfa, sería beta. Y el ángulo 3 sería gamma, ¿verdad? Sería gamma. Y entonces, eso ya lo podemos reflejar en la aplicación. Ya en la documentación de la clase podemos decir, puedo obtener los ángulos en grados o en radianes. Bueno, entonces aquí voy a tomar esto. Voy a hacer esto de aquí, lo voy a copiar. ¿Sí? Porque le voy a decir, aquí en lugar de alfa le voy a poner ángulo 1. O primer ángulo. Primer ángulo, luego acá segundo ángulo. Y acá tercer ángulo. Y luego acá obviamente pues ya no va a ser alfa, beta y gamma, sería punto, ángulo 1, luego acá punto,
ángulo 2 y acá punto ángulo 3. Y aquí vamos a hacer la suma en grados, suma G. Aquí entonces va a ser, salud, ángulo 1 más ángulo 2 más ángulo 3. Y suma de ángulos en grados. O es más, aquí le puedo poner así. ¿Sí? Este sería radianes. Y este sería grados. A ver. No ya no agarró lo último, fíjense. Vamos a reconstruirlo. De repente pasa eso, ¿no? ¿Por qué no me suma de ángulos? Es que le puse suma. Sí, tienes razón, ¿verdad? Por eso no. Más bien era eso. A ver, entonces ahora sí nos dice que aquí están los ángulos alfa, beta y gamma en radianes. Y por eso, bueno, aquí me faltó un espacio, ¿verdad? Ponerle radianes. Luego aquí ya, vean cómo sí se acercan más o menos a 60 grados. Dice que un ángulo mide 69. Hay un ángulo que es más grande. Como les digo, este no está así en escala exacta, pero sí nos da una idea muy clara. Aquí, ¿cuál es el ángulo más grande? Pues este ángulo. Este es el que mide 69 grados y el más pequeño se ve que es este. Este mide 53 grados y este mide 57. ¿Ah? Bueno, entonces aquí nada más así para que se vean bien los radianes, ¿no? Ahí están los radianes. Este es el valor de pi. Bueno, todavía le podemos sacar mucho jugo aquí al triángulo, pero